Entonces diremos que L y R son dos rectas contenidas en un plano, a las cuales llamaremos paralelas, digamos L paralela a R, o bien que L y R son paralelas, si cumplen una de las dos, es decir, son la misma recta, o bien si son diferentes rectas, pero su intersección es vacía, es decir, no tiene ningún punto en común. La definición de ángulos alternos internos nos dice que si consideramos dos rectas distintas y coplanares, es decir, que pertenecen en el mismo plano, cualquiera que se cortan o se intersecten en un punto, perdón, en distintos puntos por una secante. Estas se llamarán ángulos alternos internos, los ángulos que cumplen, que tienen vértices en puntos distintos, que el segmento cuyos extremos son los puntos distintos es común a los dos ángulos. Sus interiores están en semiplanos opuestos respecto a la recta secante y que no son adyacentes. Entonces, bueno, habíamos dibujado más o menos cómo iban a ser, ¿cierto? Que eran de este tipo. Entonces teníamos que los alternos internos, en este caso son los dos dibujados, ¿cierto? O por así decirlo, pintados. Bueno, como dijimos, la forma más fácil internos porque están hacia adentro de las dos rectas que son cortadas por esta secante. Y el hecho de que fuesen alternos era que no fuesen desde el mismo semiplano respecto a la secante. Entonces, si esta es la secante, ¿cierto? Este lado es el mismo semiplano, por lo tanto que estén en diferentes semiplanos y a la vez que pertenecen a los puntos distintos, ¿cierto? No hace que en el fondo sean estos ángulos como cruzados, por así decirlo, ¿no? Mientras que si corresponden en diferentes puntos, mientras que son los ángulos que se ubican en la misma, eh, digamos, ubicación, ¿cierto? Estos se llamarán ángulos correspondientes. También vimos los ángulos interiores, que podían ser, ¿cierto? Todos los que estaban hacia adentro, literalmente, de ambas rectas que son cortadas por esta secante, ¿cierto? Era, digamos, la forma más sencilla de poder resumir eso. Y así llegamos entonces al teorema de los ángulos alternos internos que solo enunciamos y queremos probar, que nos dice que si tenemos dos rectas distintas coplanares cortadas por una secante en puntos distintos, hacen con ella una pareja de ángulos alternos internos congruentes, entonces son paralelas. Entonces, lo que nos dice en el fondo el teorema es que si tenemos ángulos alternos internos que son congruentes, implica que las rectas que son cortadas por la paralela, perdón, por la secante, deben ser paralelas, ¿ya? Eso es lo que vamos a probar y el dibujo, si, ¿cierto? Si se dan cuenta, no nos muestra la situación que queremos probar, sin embargo nos da la idea de cómo va a ser el método de la prueba de nuestro teorema. Entonces, si tenemos bastante claro el enunciado nuevamente, lo que queremos ver es que si tenemos dados ángulos alternos internos que son congruentes, lo que implica es que las rectas que son cortadas por esta secante son paralelas. ¿Sí? Entonces, como notamos en el dibujo, pareciera que, por el contrario, tenemos que se intersectan en un punto, ¿cierto? Entonces ahí digamos que el torpedo que nos da este dibujo es que vamos a realizar la demostración por método del absurdo, ¿cierto? O contrarrecíproco. Profe, se mutió. Oh, gracias. Ay, sí. Configurar toda esta cosa. Ya. Gracias por hacérmelo notar. Entonces, vamos a considerar dos rectas. Bueno, todo lo que vimos para ángulos alternos internos. Entonces tenemos dos rectas distintas, coplanares, que se cortan por una secante en punto distinto. Y determinamos ángulos alternos internos, al menos dos de ellos, y como hipótesis diríamos que son congruentes. ¿Ya? Entonces, vamos a colocar con verdecito primero nuestra hipótesis. Entonces sean, diremos L y R, dos rectas
coplanares dadas con L distinto de R. Ya vamos a decir inmediatamente que no coinciden porque si no está demostrado esto, ¿cierto? Recordemos que por definición de rectas paralelas, una era que coincidan, ¿cierto? Si coinciden ya no hay nada que probar. Entonces vamos a suponer que el caso contrario. Y sea, vamos a llamar T, recta secante, que corta, entonces vamos a decir que va a cortar a L y R en los puntos B y B' respectivamente. De modo que, entonces vamos a identificar ángulos alternos internos, vamos a aprovechar este dibujo. Bueno, aunque en realidad es cierto, todavía no le encontramos el sentido del dibujo hasta que enunciemos que vamos a probar por el método del contrarrecíproco. Entonces, respectivamente, de modo que formemos ángulos congruentes. Vamos a llamar a prima, B', B, y diremos que es congruente el ángulo CB, B'. Entonces queremos probar que L es paralelo con R. Bueno, digamos que el verdecito es la observación de lo que vamos a hacer y con azul vamos a escribir la demostración. Entonces ahora vamos a suponer lo contrario, ¿cierto? Entonces aquí, entre paréntesis, como dijimos, recordemos que por definición de paralelo teníamos que coinciden y como ya asumimos que son distintas, entonces lo que vamos a tener que ver es que la intersección de ellos es vacío. Esto que no tiene ningún punto en común. Entonces, ahora sí, por razonamiento del absurdo, supongamos que L no es paralela con R. Si, si no son paralelas, ¿cierto? Entonces se intersectan en un punto. ¿Ya? Entonces, digamos D. Entonces, ahora este digamos D, es decir, en el fondo vamos a decir que D es el punto de la intersección entre raíces, ¿cierto? Eso. Ya, y ahora nuestro dibujo cobra todo el sentido. Entonces tenemos la recta R, tenemos la recta L, cortadas por la secante T, en los puntos P' y B respectivamente. Y entonces tenemos los ángulos alternos internos, que serían el A', B', B, y por otro lado A, B, B', perdón, D o C, B, B', C, B, B', ¿cierto? Que son los que están aquí marcaditos, estos dos. Y al asumir los congruentes, lo que queremos ver entonces es que son R y L son paralelas. Nosotros lo que asumimos por absurdo es que no eran paralelas. Entonces, por definición, si no son paralelas, significa que sí se intersectan en algún punto. Bueno, por teorema sabemos que si se intersectan es un único punto. Nosotros le vamos a llamar D y vamos a suponer entonces que tenemos este tipo de ilustración. Entonces vamos a tener que contradecir en algún momento, ¿cierto? La única contradicción que nos puede servir entonces es que estas rectas coinciden. Entonces, vamos a, bueno, aclararemos que podemos suponer, por temas de hipótesis, que se cortan o que la intersección también pertenece al mismo plano. Entonces, podemos suponer que se cortan en el mismo
semiplano respecto de la recta T, ¿cierto? Respecto a T, el semiplano en el que C y C' pertenecen. Oh. Aquí. Es decir, en este lugar, ¿cierto? Entonces, para esto vamos a considerar el triángulo que se ha formado con la intersección del punto D. Entonces, el triángulo B', vamos a trabajar con él. Entonces, consideremos el triángulo B'D, donde por hipótesis vamos a reunir algunos datos. Tenemos la congruencia de los ángulos alternos internos. Entonces, era A'B', congruente con el ángulo CB'B'. Entonces, por hipótesis tenemos esta congruencia, donde por teorema del paralineal, el teorema 14, vamos a poner aquí, se tiene, entonces si eran paralineal, eran ángulos congruentes a pares lineales, eran ángulos congruentes, ¿cierto? Entonces, como sabemos, este ángulo de amarillito es paralineal con el ángulo de estas flechas, entonces estos son paralineales. Por otro lado, acá tenemos el mismo caso, tenemos el de amarillito congruente, el ángulo de aquí de la curva es paralineal, entonces sabemos que si estos son congruentes y forman paralineal, entonces los otros ángulos también son congruentes. Es decir, tenemos que B'D es congruente con B'A. B'A, exacto. Bien, entonces volvemos a observar. Entonces ahora tenemos esa congruencia, tenemos esta congruencia, lo vamos a marcar de verde. Entonces ahora hemos ganado esa congruencia. Entonces lo que ahora vamos a hacer es, por axioma de construcción del segmento, sabemos que sobre esta recta ER, o en particular sobre la semirecta de origen B' hacia E, o digamos hacia A', podemos fijar un punto E de tal forma que este segmento B'E sea congruente con el segmento BD. Entonces recordemos que por axioma de construcción de segmento siempre nos asegura la existencia de un punto tal es que puede establecer una congruencia entre segmentos. Entonces por axioma de construcción de segmento, sabemos que puede existir este punto sobre esta semirecta, tal que B' con el nuevo punto es congruente a BD como segmento. A BD como segmento.
Entonces hemos ganado un segmento además de la congruencia de los ángulos que teníamos ahí entre medio, ¿cierto? A ver, bueno, ahí en este caso tenemos lado. Tenemos lado, tenemos ángulo, tenemos lado. Si utilizamos uno de los lados común, entonces por LAL tenemos la congruencia de BB'D y el triángulo BB'. Si miramos, tenemos BB'D y por otro lado tenemos BB'. Entonces estamos utilizando, ¿cierto?, este lado común. Bueno, y aquí con la congruencia, ojo con este, porque en el fondo, ¿cierto?, se ven como dos dibujos. Pero recordemos que lo que estamos suponiendo en el fondo es que esta cosa es como que no estuviese chueca, ¿cierto? Bien. Bueno, si tenemos triángulos congruentes, sabemos que por medidas correspondientes, tanto en segmentos como en ángulos, todo corresponde. En este caso en particular nos sirven los ángulos. Entonces, tenemos de dónde por, vamos a resumir de esta forma ángulos, por ángulos correspondientes, en triángulos congruentes. Entonces tenemos los ángulos B, B' y B, B'D respectivamente congruentes, pero ya teníamos que B y B'D era congruente con el ángulo B'Ba, ¿cierto? Acá arribita. Entonces por transitividad, ¿cierto? Tenemos que B, B' es congruente con B'Ba. Como la semirecta BE y la semirecta BA están del mismo semiplano respecto a D. Si aquí miramos el dibujo, que se nos queda un poquito lejos. Entonces, ¿cierto? Estas T están del mismo semiplano. Respecto a la recta T que los divide. Entonces, por axioma de construcción del ángulo, si miramos, tenemos BA y tenemos BE desde el mismo semiplano. Entonces, por el axioma de construcción, sabemos que podemos fijar alguna de estas semirectas tales que exista otro ángulo. ¿Ya? Entonces, en este caso,
diremos que ellas coinciden. Lo que nos dice a la vez que el punto E pertenece a la semirrecta BA. Bueno, esto, recordemos que era uno de los ejercicios de la primera guía, que si tenemos dos semirrectas que... Bueno, un punto que pertenece a una semirrecta, entonces la semirrecta con el mismo origen y el nuevo punto coincide con la semirrecta a la cual pertenece el punto. Es decir, si notamos, la semirrecta BA está sobre la recta L, por lo tanto el punto también pertenece a la recta L. Pero además, nosotros lo que sabíamos es que D pertenecía a la intersección de las dos rectas, es decir, en particular D también pertenece a L. Luego, entonces la recta L, Profe, ¿sí? ¿qué dice ahí? Dice, pero al Pero principio además, de esa línea. Pero además, ya. Gracias. de nada, vamos a reescribirlo así. Pero además, entonces la recta L debe coincidir con la semirecta que determinan dos puntos que pertenecen a L. Entonces, en este caso, como vimos que D y E pertenecen a L, entonces la semirecta, digamos recta, perdón, coinciden, ¿cierto? Bueno, si fuese semirecta no coinciden, sino que está contenida en L, ¿cierto? En el fondo tenemos L y supongamos que tenemos D y E. Entonces, si hablo de semirecta, solamente yo estaba hablando de esta parte, ¿cierto? Por lo tanto, me faltaba el otro pedacito para que sean congruentes o bien que coinciden. ¿Sí? Entonces, ahí yo juego en la observación. Entonces, coinciden como rectas. Y como sabemos que la recta DE, miramos la recta DE, entonces volvemos al dibujito, tenemos el punto D, tenemos el punto E, entonces si esta es una recta, coincide con R, con la recta de... Oh, perdón, voy a volver a escribir esto. Entonces DE coincide con R, por lo tanto vemos que R y L coinciden. Coinciden con L, ¿cierto? Y supusimos que eran distintos. Entonces ahí está la contradicción. Vamos a decir aquí contradicción, ¿cierto? Y nuestro cuadradito ahí de que en paz descanse. Bueno, habrá notado que muchos de los textos, generalmente cuando terminan una demostración, hay algunos símbolos como para terminar que eso está concluido. O sea, muchas veces hay un cuadrito por aquí, un cuadrito así en los textos. A veces está negro el cuadrito. A veces sale queda esto por demostrado o queda esto demostrado, algo así. Entonces por eso se dice que en paz descanse, esto que es lo mismo en el fondo, pero queda esto por demostrado. Generalmente se utiliza el cuadrito en blanco en la mayoría de los textos, ¿ya? Para asumir que en ese momento ahí se concluye la demostración. Voy a compartir todo mejor, así debo estar cambiando cada vez. Bien. Esto nos permite establecer un corolario cuyo enunciado nos dice: si dos rectas distintas psicoplanares, cortadas por una secante en puntos distintos, forman con ella ángulos correspondientes congruentes, entonces dichas rectas son paralelas. Ahora, ¿por qué es un corolario? Bueno, porque se utiliza el teorema anterior para poder demostrarlo explícitamente. ¿Y cuál sería la diferencia? Bueno, esto lo vamos a dejar de ejercicio el 9 ya. Vamos a dejar ahí ejercicio.
Pero como ayuda, o cortita ayuda, vamos a dibujar algo por acá. Entonces, vamos a tener más o menos el mismo caso, ¿cierto? Tenemos dos rectas que son cortadas. La diferencia es que ahora son los correspondientes. Entonces, supongamos, si uno supone ese ángulo, entonces dice que este también es congruente. Entonces, vamos a llamar L, R y T de la misma forma que en el teorema anterior, así es más fácil de poder identificar. Entonces, tenemos que estos dos son congruentes. Lo que nosotros ya probamos es que si estos dos eran congruentes, la recta L y R eran inmediatamente paralelas. Ahora, sabemos que acá tenemos opuestos por el vértice. Hemos probado ya que los opuestos por el vértice son congruentes, ¿no? No me acuerdo. Pero si todavía no lo probamos, lo que sí vimos es que tenemos acá par lineal, por ejemplo. ¿Sí? Entonces tenemos un par lineal. Acá, o bien complemento, ¿cierto? De la misma manera. Y nuevamente tenemos el mismo caso hacia acá. ¿Ya? Entonces vamos a poder, si relacionamos este ángulo con este ángulo, podemos aplicar inmediatamente el teorema anterior de ángulos alternos internos que nos dicen que L y R son paralelos. Entonces, en el fondo, el problema del coronario 9 solo se reduce a decir que este ángulo de aquí de verdecito, ¿cierto? Es congruente con el ángulo que nos dan la correspondencia. ¿Profe? ¿Sí? Entonces, si esos ángulos opuestos por el vértice son congruentes, ¿cómo se llaman esto? Lo que había dibujado usted, los paralelos, Ujú. también van a ser congruentes, pues. Al tiro se sabe eso con el teorema, ¿verdad? Claro, Como lo que dibujó recién. claro. Pero en el fondo, ojo, porque el enunciado de lo que estamos diciendo va en el sentido contrario. Que si tenemos que los ángulos alternos e internos son congruentes, implica que las rectas son paralelas. Ahora, este nuevo Ya. corolario nos dice que si ahora los ángulos correspondientes son congruentes, también implica de que las rectas que son cortadas por esta secante son paralelas. Bueno, posteriormente igual veremos el caso contrario, que si son paralelas implican que los ángulos son congruentes y se va a transformar en un sí, solo sí. Ya. Luego de esto, entonces sigue el corolario número 10, ¿cierto? Aquí con el dibujito. Eso más o menos ya nos dice que sí lo vamos a probar, sin embargo igual es corto. Nos dice que dos rectas distintas y coplanares perpendiculares a una tercera son paralelas entre sí. Entonces, en el fondo lo que nos dice es que la secante que los corta es perpendicular. En otras palabras, que nos corta en un ángulo recto, ¿cierto? O que su intersección es perpendicular. Entonces, más o menos ahí vamos a notar también cómo se puede apoyar respecto a esto para la prueba de la anterior. Entonces, según lo que nosotros logramos observar, tenemos L perpendicular a T y tenemos R también perpendicular a T. Vamos a decir por demostrar que R paralela con L. Bien, entonces conocemos que los ángulos son rectos si es que su intersección, o digamos, su intersección es perpendicular. Entonces, como R, o el primer caso, ¿cierto? L y T son perpendiculares, entonces el ángulo que se forma entre ellos, el de aquí abajito, tenemos ABB'. Entonces el ángulo ABB' es recto. Por otro lado, lo mismo con R y T, R es perpendicular a T, entonces uno de los ángulos formados entre ellos son todos rectos. Recordemos que si la intersección entre dos rectas era perpendicular, entonces significaba que todos los ángulos en esa intersección eran rectos, ¿cierto? Tenemos A', B', B, también recto.
sabemos entonces que si este ángulo es recto y por lo tanto su ángulo adyacente también es recto. Entonces en este caso sería el ángulo C', B', B. C', B', B. Ya, entonces aquí tenemos los dos que están dibujados. Luego, por unicidad del ángulo recto, esto dado por el teorema 23, que nos decía, ¿cierto?, que todos los ángulos rectos son congruentes. Así, luego por unicidad y con T secante, perdón, y con T recta secante A, L y R forman ángulos alternos internos congruentes. Luego, por lo que L es paralelo con R por teorema 33, que es el teorema que acabamos de validar. Entonces, finalmente lo que vimos es que, como son perpendiculares, todos los ángulos de acá son rectos, en particular este cuadraditos, y como son alternos internos, y sabemos por la unicidad del ángulo recto que son congruentes, entonces aplicando el teorema, nos dice que las rectas cortadas por esta secante son paralelas. Entonces, en el fondo, los corollarios, ¿cierto?, son un caso particular del teorema que generalizaba la congruencia de dichos ángulos. Luego nos sigue una definición. La definición número 28 nos habla del ángulo exterior a un triángulo. El ángulo que hace par lineal con un ángulo interior de un triángulo se le llama ángulo exterior. Entonces, por ejemplo, aquí abajo en el dibujito, si el ángulo interior que consideramos es el ángulo BCA, ¿cierto?, es decir, este ángulo, el ángulo que hace par lineal respecto a él sería el ángulo DCA, ¿cierto?, que es el ángulo exterior al triángulo. En el fondo sería ese de acá. Entonces, el teorema 34 nos dice que todo ángulo exterior de un triángulo es mayor que cualquiera de los ángulos interiores no adyacentes. Entonces, en el ejemplo anterior, si consideramos como ángulo exterior este de aquí, nos dice que la medida de este ángulo va a ser siempre mayor que el ángulo no adyacente, es decir, que el ángulo en el vértice B o que el ángulo en el vértice A. Entonces vamos a llevarnos los dibujos también que nos pueden servir mucho. Entonces vamos a considerar el ángulo ACD del dibujo. Entonces, en un triángulo ABC, consideremos el ángulo exterior ACD. Entonces, este ángulo
perdón, este ángulo es adyacente al ángulo en el vértice C del triángulo, ¿cierto? Entonces lo que vamos a ver, veremos, vamos a decir 2 puntos, entonces tenemos que ver 2 casos, ¿cierto? En el primer caso, diremos que el ángulo ACD es mayor que el ángulo del vértice A, y en el otro caso diremos lo mismo con respecto al vértice B, ¿cierto? Que no, al único que no es adyacente en el fondo. Es el que dejamos afuera del caso. Perdón. Entonces, veamos uno. En el fondo lo que vamos a ver, recordemos que por tricotomía, si queremos ver que un ángulo, queremos comparar dos ángulos, habían 3 casos siempre, ¿cierto? Que uno fuera mayor, que uno fuera menor o que fueran congruentes. Entonces, en el fondo lo que vamos a ver es descartar que no se puede dar la posibilidad de que dichos ángulos sean congruentes, ni ver que puede suceder lo contrario, es decir, que A sea mayor que este ángulo. Entonces, veamos uno. Entonces, para ello, probaremos que no puede darse la situación en la que ACD sea menor que el ángulo A, ni tampoco que dichos ángulos sean congruentes. Entonces vamos a llamar A y B a los dos casos. Entonces vamos a decir A y B. Entonces en el primer caso vamos a suponer A, ¿cierto? Entonces, sabemos por axioma de construcción del ángulo que existe una semirrecta al interior del más grande de ellos, tal que pueda formar un nuevo ángulo que es congruente con el menor de ellos. Entonces sabemos que existe una semirrecta, vamos a llamarle AM, con origen en A. Esta semirrecta va a estar al interior del ángulo más grande. Bueno, vamos a llamarle BAC en vez de solo A. Yo por aquí hay como observatorio recordar que en el fondo estos son el mismo ángulo. Entonces al interior del ángulo del vértice A, de tal manera que el ángulo menor de ellos es congruente con el ángulo formado con esta nueva semirrecta. Entonces decía BAC, bueno, miramos la carrerita, tenemos BAC y aquí tenemos AM, ¿cierto? Entonces tenemos con este nuevo punto M y C, entonces sería el ángulo CAM. Como dicha semirrecta pertenece al interior del ángulo BAC, por el teorema de la barra transversal, entonces esta semirrecta corta o intersecta al lado opuesto, que sería el segmento BC, en un solo punto, el cual llamaremos G, donde G está entre los vértices del triángulo, ¿cierto? En este caso serían B y C. Es decir, esta semirecta intersecta al lado opuesto en ese punto G. Entonces, vamos a considerar ahora
diferentes rectas. Vamos a considerar la recta AG, vamos a considerar la recta CD y la secante AC. Y considerar los ángulos que se forman entre ellos y utilizar ángulos alternos internos. Entonces vamos a consideremos, dijimos las rectas AG, CD y la secante AC. Entonces, como tenemos que ACD es congruente con CAG y CAD, voy a poner coma mejor ya, coma, ACD y este ángulo CAG son alternos internos. Entonces, por teorema de ángulo alterno interno, vamos a decir el tiro 33 en vez de todo eso, se tiene que las rectas que son cortadas son paralelas, que sería CD como recta y AG como recta. Perdón. Entonces, aquí es cuando llegamos a la contradicción, puesto que CD y AG tienen G su punto en común, ¿cierto? CD, perdón. Entonces miramos. Entonces recordamos que habíamos visto que G era el punto de intersección entre esta semirrecta y la base. Entonces vemos que BC y BD coinciden. ¿Ya? Entonces tenemos un punto de intersección y lo que contradecimos que, claro, si se intersectan en un punto no pueden ser paralelas, ¿cierto? Y ahí está el caso. Bueno, en el caso B, entonces para el otro caso tenemos que suponer la congruencia, ¿cierto? Porque ya supusimos que A era mayor, vimos que no era posible. Entonces para el segundo caso suponemos ACD como ángulo congruente a. Entonces para apoyarnos nuevamente vamos a hacer el dibujo. Tenemos el triángulo más o menos de esta forma. Entonces tenemos ABC, el D está por acá. Y estamos considerando nosotros este ángulo, ¿cierto? Entonces ahora lo que tenemos inmediatamente es que estos son congruentes. Entonces si suponemos dicha congruencia y consideramos las rectas AB y la recta CP, por teorema de ángulo alterno interno, es decir, 33, se tiene que AB es paralelo con CD. Y entonces aquí, ¿cuál es la contradicción? Que la intersección entre CD y BC, perdón, AB y CD como rectas, ¿quién sería la intersección entre esas dos rectas? Entre AB y la recta BC, recordemos que la recta CD coincide con BC como rectas. ¿Ya? Entonces ahí, ojo, que estamos trabajando con recta y no con segmentos. Perdón. Entonces su intersección es este punto, ¿cierto? Entonces ahí está la contradicción nuevamente. Porque de ser paralelas no puede existir
un punto común, ¿no? Entonces, finalmente de A y B se prueba 1. Entonces, para 2, ese nuevamente vamos a dejar de ejercicio y es análogo, ¿cierto? Completamente análogo, solamente que uno va a escoger ahora ya no el ángulo del vértice A, sino que el ángulo del vértice B con respecto a este. Entonces hay que tomar dos rectas distintas ahora el caso de hacer las comparaciones. Nuevamente esto nos permite establecer un distinto corolario. Vamos a enumerar el corolario número 11. Y dicho corolario nos dice que en todo triángulo rectángulo, los ángulos interiores diferentes del ángulo recto son agudos. Entonces vamos a probarlo en la pizarra también, con dibujo incluido. Entonces vamos a considerar el ángulo del dibujo ABD. Entonces sea ABD, un ángulo exterior del triángulo ABC. Oh, perdón. Entonces luego sabemos que el ángulo interior bueno, por lo que vimos recién, que el ángulo exterior es mayor a cualquiera de los otros dos ángulos no adyacentes, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, C. Pero tenemos que el ángulo ABD es congruente con el ángulo ABC. Esto porque forman par lineal y si es un ángulo recto, el ángulo adyacente también lo será. Entonces luego, o así, vamos a decir así, C', perdón, el ángulo del vértice C, también será menor que el ángulo ABC. Ah, y aquí había algo. Este es ABD, perdón. Sí, ojo aquí, ¿cierto? Cambiamos esta parte. Bueno, como es cortito lo que hemos avanzado, retomamos. Entonces tenemos este ángulo exterior y por lo teorema anterior vimos que el ángulo exterior es mayor a cualquiera de los dos ángulos no adyacentes. Entonces si consideramos el ángulo de acá, tenemos que por el teorema anterior, el ángulo de rojo es mayor que el ángulo en el vértice C. Ya, entonces ahí sí está escrito el ángulo rojo aquí, que es ABD. Entonces ahí estaba que había escrito mal. Pero como sabemos que este ángulo es recto, ellos son congruentes. Entonces, de la misma manera, tenemos que C va a ser menor que ABC. Y eso es una de las cosas que queremos probar. Porque es menor que un ángulo recto, y recordemos que un ángulo menor que un ángulo recto es como se definía el ángulo agudo. Vemos que para A es exactamente lo mismo. ¿Sí? Es exactamente el mismo caso. Entonces, digamos análogamente, A es menor que ABD y que ABC, digamos. Y ahí se tiene todo. Bueno, aquí no dijimos, ¿cierto? Pero es por tema anterior.
Así no nos queda duda de algo extraño que hayamos hecho por ahí. Estamos bien, todavía en tiempo. Esto nos permite establecer nuevamente un nuevo teorema, lo cual nos va a relacionar los puntos exteriores con respecto a la perpendicular. El teorema 35 nos dice que por un punto exterior a una recta se puede trazar una perpendicular y solo una. Entonces el teorema 35 se divide en dos partes, ¿cierto? En la existencia de la perpendicular y posteriormente en la unicidad de ella. ¿Ya? Entonces podemos trazar una perpendicular y además nos asegura que es única. O de que tener más de una perpendicular implicaría implícitamente que todos son congruentes. O coinciden. Entonces vamos a dividir esta demostración en dos partes, ¿cierto? Entonces vamos a colocar 1, existencia. Vamos a ver la existencia primero. Y como segundo punto vamos a ver la unicidad. Entonces tenemos un punto exterior a una recta. Entonces lo primero que tomamos es CAP, un punto que no pertenece a L, con L recta. Vamos a ubicar dos puntos. Vamos a decir que A y B pertenecen a la recta L. Y unimos el punto P con el punto A. Para formar un ángulo PAB. No sé. Tenemos una recta L. Dijimos tenemos A por acá, tenemos B por acá. Y por el otro lado tenemos un punto fuera de la recta llamado P. Entonces ahora lo que hicimos fue unir esta recta con A. Y formar el ángulo PAB. Estos forman, ¿cierto? Forman. Por axioma de construcción del ángulo, existe una semirrecta, ¿cierto? Entonces esta semirrecta vamos a llamarle AM, es decir, con origen en A, en M. Esta semirrecta vamos a decir que pertenece al semiplano de borde L, tales que no contienen el punto P. En el fondo, es decir, es el semiplano contrario al cual está ubicado P. En el fondo, el semiplano de abajito, ¿cierto? Y vamos a escoger esta semirrecta de tal forma que, bueno, como sabemos, la axioma de construcción del ángulo es que va a estar ubicada de tal forma que tenemos una congruencia con el ángulo de arribita, ¿cierto? Entonces quiere decir que el ángulo PAB va a ser congruente con este ángulo BA y la nueva semirrecta M. Entonces, eso es lo que lo podemos traducir en el fondo, es que, oh, perdón, con rojo vamos a hacer esto. Estaba bien el dibujo. Bueno, vamos a ponerlo así para que no sea tan evidente que es congruente. Ya total sabemos que son los datos los que importan. Entonces tenemos esa congruencia. Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir con esta semirrecta AM que hemos encontrado? Puede ocurrir dos casos. El primer caso, por eso el dibujo, digamos, lo puse así. El primer caso podía ser que la semirrecta estuviese derechita, ¿cierto? En el fondo que la semirrecta es la semirrecta AP y la semirrecta AM son opuestas una de la otra, o bien que no, ¿cierto? Como en el caso del dibujo. Entonces, o están así o no. Entonces son en el fondo los dos casos que pueden ocurrir. Entonces con la semirrecta AM puede ocurrir, vamos a llamarle A,
que AM es semirecta opuesta a AP y que AM no es opuesta a AP. Entonces, ahora, ¿qué es lo que sucede? Que si coinciden, ¿cierto? Si coinciden como recta, digamos, es decir, si son opuestas, lo que ocurre es que al ser congruentes y ser par lineales serían meramente ángulos rectos, ¿cierto? A pesar de que el dibujo parezca así chueco, pero si tenemos que son par lineal y son congruentes, no hay más opción. En el fondo serían perpendiculares. Entonces, vamos a poner aquí, veamos A. Entonces, si AM es una semirecta opuesta a la semirecta AP, entonces el ángulo PAB, como bien dijimos, es recto, ya que el ángulo PAB y el ángulo BAM forman par lineal y son congruentes. Oh, perdón. Por lo tanto, AP es perpendicular a L y pasa por el punto P. ¿Cierto? En el fondo, este caso sería, digamos, el caso bonito, ¿no? Entonces teníamos L, tenemos A, tenemos B. Por otro lado, aquí arriba había un P. Ahora por acá abajo hay un M. Ahora vamos a fijar el M después de que dibuje la recta. Entonces, si son semirecta opuesta, es más o menos este caso inmediatamente. Entonces, ahí está M. Y tendríamos ese tipo de caso, ¿cierto? Entonces, perpendicular inmediatamente, si son congruentes. A ver si nos queda suficiente espacio aquí. Vamos a poner a la siguiente página mejor. Vamos a ver el otro caso entonces, que le llamamos B. Entonces el caso B era que AM no es opuesta a AP, ¿cierto? Bueno, en este caso, vamos a suponer un punto sobre la semirrecta AM. Diremos T sobre la semirrecta AM, de tal forma que AT como segmento es congruente con AP. Entonces, en este punto, es claro que P y T están en el semiplano opuesto respecto a L, ¿cierto? Recordemos que la semirrecta AP y la semirrecta AM, estamos suponiendo en este caso que no son opuestas, pero que sí están en semiplanos distintos respecto a la recta L. Entonces aquí vamos a decir, es claro que P y T están en semiplanos opuestos respecto a la recta L.
Por lo tanto, el segmento PT corta a la recta L en un punto, ¿cierto? Por la intersección sabemos que debe ser un único punto. Este punto lo voy a llamar Q. Entonces, en el fondo aquí lo que dice nuevamente es que la intersección entre este segmento y la recta L es un punto llamado Q, ¿cierto? A ver cómo va hasta aquí la cosa. Entonces tenemos L, entonces en este caso tenemos A, tenemos B, todo sobre la recta L. Entonces teníamos un punto P con esta semirecta y fijamos un punto T por acá entonces. Ahora, recordemos que A, M, ¿cierto? Era una semirecta ahí. Vamos a sacar el punto T todavía. Y por otro lado tenemos AP, como semirecta también, ¿cierto? Ahí. Y queremos ver qué pasa con estas cosas. Entonces fijamos un punto por acá, un T, de tal forma que hasta ahí y hasta acá estos segmentos eran congruentes, ¿cierto? Eso es lo que hemos visto. Ahora, lo último dijimos que el segmento PT, en este caso eso, intersecta la recta L en un punto al cual llamamos nosotros Q, ¿cierto? Y ahí vamos. Así, bueno, podemos notar claramente, ¿cierto? Tenemos triángulos ahí formados. Tenemos bastantes lados ya en común, ¿cierto? Tenemos los ángulos, con dos rayitas. Tenemos estos lados congruentes. Podemos utilizar AQ como un lado común. Entonces, así, por L a L, tenemos la congruencia de los triángulos PAQ y TAQ respectivamente. Luego, por ángulos correspondientes en triángulos congruentes, tenemos, el ángulo PQA congruente con el ángulo TQA. Y de la misma forma, TQ tenemos PQA con TQA. Sí. Y tenemos PQB con TQ. TQ. TQB con TQA. Ah, ya, claro. Tenemos PQA, TQA. Y por el otro lado, el ángulo PQB. PQB, es decir, este, congruente con el ángulo TQA, por ser opuestos por el vértice. Entonces ahí por la transitividad tenemos que PQA es congruente con PQB. Luego, PQB es recto. Entonces, tenemos que la recta PT es perpendicular con L. Entonces, en el fondo lo que hallamos es que en ambos casos, ¿cierto?, se da la misma situación.
se puede trazar esta perpendicular. Lo que nos queda ver es la unicidad. Entonces, en el fondo, como siempre se muestra unicidad, vamos a suponer que se pueden trazar dos perpendiculares. Oh, perdón. Y ver que estas coinciden. Entonces, dos, unicidad. Entonces, como dijimos bien, supongamos que por el punto P se pueden trazar dos perpendiculares distintas. Estas perpendiculares le llamaremos PQ y PR. Entonces, perpendiculares distintas a L, ¿cierto? Como decir, coma, a saber, ahí sí, PQ y PR. Voy a, ahí sí. Consideremos entonces el triángulo que se forma, que sería PQR. Entonces, entonces tenemos L y tenemos P, ¿cierto? Entonces lo que dijimos es que tenemos dos, vamos a trazar dos perpendiculares distintas. Esa. Y supongamos eso. Entonces este es el punto exterior de la recta. Esta es la recta L, ¿cierto? Y entonces fijamos PQ y PR. Entonces supongamos acá está PQ, PR, perdón, y acá PQ. Y son perpendiculares a la recta, entonces se intersectan en un ángulo recto. Vamos a poner un punto por aquí, vamos a decir M, para poder hablar de este ángulo PRM. Ahí. Entonces vamos a considerar PQR, es decir, este ángulo de acá, recto. Consideramos PQR, el triángulo aquí formado, y como tenemos que el ángulo PRM y PQR son rectos, por la unicidad sabemos que son congruentes, ¿cierto? Y ahí tenemos inmediatamente una contradicción, ¿cierto? Vamos a ponerlo con rojo para que se note que llegamos súper rápido a la contradicción. ¿Y cuál sería la contradicción? Entonces por el teorema del ángulo exterior, ¿cierto? Ah, ¿qué sucede? Por teorema del ángulo exterior. Claro, porque vimos que el ángulo exterior no puede ser congruente a un ángulo interior no adyacente. ¿Cierto? En este caso tenemos que lo son y llegamos inmediatamente a la contradicción. Entonces, por este teorema, tenemos necesariamente que PQR es menor que PRM. En el fondo, que el ángulo exterior siempre es mayor. PQR. Entonces ahí está inmediatamente la contradicción. Consideremos PQR. Ah, ya, aquí no hablamos de M, ¿cierto? Vamos a poner eso, que lo mencioné verbalmente, pero no lo escribí. Entonces aquí tenemos el triángulo y M, un punto sobre la semirecta
con origen en R, ¿cierto? Y M sobre L con RM opuesta a RQ. Y ahí sí, para formalizar que M está en este lado. O también uno puede decir con M o con R, ¿cierto? Entre Q y M. O bien con M o Q y R están del mismo lado respecto a M, por ejemplo. ¿Cierto? Cualquiera de estas formas ahí para decir dónde está M. Y ahí sí, después lo de los ángulos. Como tal. Y ahí se llega a la contradicción, ¿cierto? Es decir, no podemos tener más de una perpendicular. No sé si les quedan dudas mientras, chicos. Ahí estamos más o menos en el tiempo, me parece. ¿Qué nos queda? Vamos a ver qué nos queda. Definición y teorema. Entonces, nos queda ver distancia desde un punto hacia una recta, ¿ya? Y luego vamos a ver un teorema acerca de las proyecciones de los puntos respecto de un ángulo. ¿Ya? Pero bien, hasta aquí quedamos bien por el día de hoy.